Hola a todas y todos. En este caso vamos a trabajar lo que es sexualidad y adolescencia, pero antes de hablar de esa temática es necesario charlar un poquito de lo que son las representaciones sociales. Piensen que nosotros conocemos la realidad, la comprendemos a través de lo que es la comunicación, digamos, social de las personas. Las personas a través de su comunicación nos enseñan modos de percibir, modos de actuar. Las representaciones sociales justamente son eso, son representaciones colectivas que incluyen creencias, que incluyen valores, que incluyen modos de comportarse, juicios valorativos, juicios morales, clasificaciones. La dificultad de estas representaciones sociales es que si bien tienen justamente una finalidad muy importante, y es que tiene que ver con el hecho de que si uno tuviera que aprender por cuenta propia un montón de situaciones, de cómo responder, de cómo actuar, nos llevaría, digamos, más de lo que dura nuestra vida, tienen el punto negativo que muchas de estas representaciones sociales pueden conducir a conductas de discriminación, donde hay prejuicios, donde hay estereotipos, donde se segrega al otro, donde se lo maltrata, donde se lo denigra. Entonces, uno de los puntos centrales cuando lean esta fotocopia es la importancia de empezar a ser consciente de qué representaciones portamos. Algunos autores, en vez de hablar de representaciones sociales, hablan de micro representaciones que tienen que ver con representaciones, en muchos casos también construidas socialmente, pero que son tan inconscientes que generalmente no solemos registrarlas. Pero que sin embargo, estas representaciones, como yo les decía recién, hacen en nuestro modo de actuar, de posicionarnos, de pensar, y que pueden hacernos caer justamente en conductas discriminatorias, prejuiciosas o de estereotipar al otro. ¿Sí? Y piénsenlo más que nunca ustedes en su futuro ejercicio como profes de educación física de la importancia de volver conscientes, de visibilizar ya sea las representaciones sociales o las micro representaciones como una forma de rever lo que es su ejercicio y evitar este tipo de conductas como les marco tan prejuiciosas. Una de las representaciones sociales que el texto va a empezar a remarcar de la importancia de rever es tender a ver la sexualidad y el deseo como algo estático, como algo en ese sentido que una vez que se genera no va mutando. Cuando piensen en otros aspectos, piénsenlo en sus valores, piénsenlo en sus creencias, piénsenlo en su posición frente a la vida. Y uno a lo largo de la vida va cambiando formas de pensar, formas de actuar, creencias, valores, vínculos. Con la sexualidad ocurre lo mismo. Y sin embargo tendemos a ver la sexualidad y el deseo como algo estático, como algo que no cambia, como algo que está estanco, cuando en realidad es algo que fluye. Entonces, la importancia de empezar a romper, entre otras cosas, con esa concepción. Con respecto a los movimientos que empiezan a cuestionar la visión de lo que implica la sexualidad, tenemos sobre todo dos grandes movimientos. Uno en la década del 70, que lo que empieza a hacer es una diferenciación entre lo que es el sexo vinculado al cuerpo biológico y lo que es el género, o sea, las expectativas que existen sobre ese sexo, que fue muy importante porque en su momento permitió, por ejemplo, visibilizar las diferencias que había de género. Entonces, por ejemplo, estudios que marcaban para un mismo puesto cómo le pagaban más a un hombre que a una mujer, o conductas, digamos, cotidianas, la diferenciación que se hacía entre hombres y mujeres. Entonces, fue un movimiento que fue muy importante, que significó un avance, pero que luego en la década del 80 y del 90 se empieza a cuestionar con todo un movimiento llamado queer en inglés, que justamente juega con esta palabra de que queer se utiliza en forma despectiva para denostar y discriminar a alguien llamándolo raro, pero que justamente se lo empieza a apropiar para tratar de darle otro significado, entonces se lo denomina el movimiento queer, que incluso empieza a cuestionar esa correspondencia entre sexo y género, ¿sí? Y que una cosa es el cuerpo biológico y otra cosa es cómo la persona se autopercibe, el lugar que se da, cómo se siente. Entonces, esto implica romper, entre otras cosas, por ejemplo, con homologar de que un cuerpo masculino es igual a un hombre, de que un cuerpo femenino es igual a una mujer, y que en todo caso uno tiene que poder romper con esa concepción de que la sexualidad es igual al género. E incluso, y para complejizar más el tema, hagamos también esa distinción. Una cosa es la identidad y otra cosa es la expresión de esa identidad. Y esto es un tema que es central porque ustedes a la hora de analizar la película con la que van a tener que trabajar, van a ver que hay elementos en donde esa expresión se ve bloqueada, se ve prohibida,
por parámetros sociales y culturales, ¿sí? Entonces, estos movimientos lo que empiezan a hacer es a visibilizar el atravesamiento sociocultural que tiene lo que es la sexualidad, lo que es la identidad. Rompen, por ejemplo, con esta concepción de que el sexo es netamente biológico, sino que hay un atravesamiento que es sociocultural. Piensa en las personas que nacen con lo que los autores llaman hermafrodita, o sea, que tienen los dos sexos biológicos, y sin embargo muchas veces lo que se le pide a los padres es que seleccionen cuál de esos dos sexos va a conservar y el otro se lo van a extraer. Y esto tiene que ver no con una cuestión biológica, sino con una cuestión cultural o social, de que sí o sí hay una cuestión binaria y que tiene que tener uno de los sexos, que no puede tener los dos. O piénsenlo, por ejemplo, en lo que es la circuncisión. Hace unas cuantas décadas en la Argentina, un psicoanalista se le hace una estupidez en la televisión de que la circuncisión era traumática, de que no se debía realizar. Esto llevó a una generación de personas de la religión judía que no se los habían circuncidado. Uno diría, bueno, se les evitó, según este psicoanalista famoso de la tele, esa situación traumática. ¿Cuál fue el inconveniente? Que después, estas personas cuando crecieron, vieron el rechazo de personas de su misma religión. Entonces resultó ser más traumático que no los hubiesen circuncidado cuando eran bebés, que el rechazo que después obtenían de su propia comunidad a la hora de poder ejercer y disfrutar de su sexualidad, que a fin de cuentas es un derecho. Entonces, fíjense qué interesante que es esto y cómo permite dar cuenta de que la sexualidad está atravesada por factores sociales y culturales y que no se reduce solamente a una cuestión biológica. ¿Sí? Entonces, para remarcar, implica romper justamente con esta concepción de vincular el género a lo que es lo biológico, a lo que es la sexualidad, y empezar a ver todas las vertientes que existen dentro de lo que es la sexualidad humana y su fluidez, ¿sí? Insisto, en esta representación social que todos tenemos de ver como algo estanco. Ahí, por ejemplo, tienen lo que es la diferenciación entre lo que es cisgénero y transgénero, que cisgénero son las personas que conservan el género que se les atribuyen cuando nacieron, y transgénero son los que lo cuestionan, los que lo revén o que deciden tener otra posición. ¿Sí? La importancia de esto, a ver, para que quede claro, no pasa solamente por no discriminar o no juzgar a una persona que no cuaje dentro del modelo binario de hombre o mujer, y cuando digo binario, de hombre que desea una mujer y mujer que desea un hombre, ¿sí? Sino justamente ir más allá de lo binario, ir más allá del cuerpo, de la biología, del sexo, empezar a ver que hay una identidad que puede no coincidir con ese cuerpo biológico, ¿sí? Y que un hombre puede sentirse mujer más allá de tener un genital masculino. Y además, empezar a ver más allá de esa discriminación, que esto es algo que nos atraviesa a todos. Les doy dos ejemplos. Hay estudios sociológicos muy interesantes de cómo responde la gente en la calle cuando ve a un hombre pegándole a una mujer y una mujer pegándole a un hombre. Entonces uno se da cuenta que estas representaciones sociales no se reducen solamente a no discriminar a determinada población, ¿sí? Sino además empezar a registrar cómo estas cosas nos atraviesan, ¿sí? O les doy otro ejemplo. Hubo un caso muy famoso hace un par de años de una persona que quiso ir a denunciar que su mujer lo golpeaba. En la comisaría se le mataron de la risa. Esta persona apareció unos días después muerta, que su pareja lo había apuñalado. Y sin embargo, fíjense cómo en esto uno puede ver claramente cómo se ven estas representaciones sobre la sexualidad y cómo nos atraviesan absolutamente a todos, sin distinción de cuerpo biológico, sin distinción de identidad, sin distinción de expresión. ¿Sí? Entonces es importante registrarlo, porque es algo que ustedes van a tener que analizar para la película y que ustedes lo van a ver claramente, cómo se ve esa discriminación de parte del colegio, de parte de la familia, ya sea por negación, ya sea por omisión. Entonces es importante empezar a visibilizar y rever qué concepciones tenemos a la hora de posicionarnos y más en el caso de ustedes como profes a la hora del lugar que justamente le van a dar a sus alumnos. Muchas gracias.